Excelente iniciativa. Se hace todos los años, entiendo, ¿no? Sí, Pues en algún momento a alguien se le ocurrió que la carrera tenía que tener un aniversario y empezó. Eso. Ya. Parto nomás, entonces. A ver. Visualización. Ya. ¿Se ve bien ahí? Sí, súper. Ya. Bueno, gracias por la invitación. A mí la invitación que me hicieron era para hablar sobre las áreas en que se puede desarrollar un ingeniero matemático, ¿cierto? Y a mí hoy día me toca ser el director del doctorado, doctorado en matemáticas del departamento, así que supongo que me invitaron a hablar de una de las áreas en que se puede desarrollar el ingeniero matemático, que es la investigación en matemática básica. Ahora yo no quiero hablarles de mi investigación, sino que voy a tomar esta oportunidad para contarles una historia sobre grupos. ¿Ya? Entonces, primero contemos qué es un grupo, a ver si puse algo aquí. Ahí. Una definición rápida de un grupo es que es un conjunto con una operación que admite inversos. Entonces, por ejemplo, z con la suma y no los naturales con la suma, porque los naturales con la suma, el inverso de sumar 1 no está definido en todas partes. A 2 le puedo restar 1, pero a 1 no le puedo restar 1 porque me saca el conjunto. Otro ejemplo es los reales sin el 0, con la multiplicación. Y tengo que sacar el 0 porque multiplicar por 0 no tiene inverso. Y una generalización de estos últimos son las matrices. Las matrices GLN son las matrices con determinante distinto de 0. Esas son precisamente las matrices invertibles. Bajo multiplicación de matrices. Otros son grupos. Son buenos ejemplos de grupos. Pero una de las cosas que quiero que se llene hoy día es que hay mejores ejemplos. Entonces que hay un mejor ejemplo. Los grupos son simetrías de cosas, ¿ya? Y quiero decirlo así, de manera bien vaga, cosas. Entonces aquí hay una cosa, esta, el dodecaedro. Aquí al lado está la versión de papel, ustedes pueden recortar eso y lo pegan y les queda el dodecaedro. El dodecaedro es uno de los 5 sólidos platónicos. Entonces ustedes saben que en el plano, los poliedros regulares, tengo el triángulo, cuadrado, pentágono, sextágono, 7ágono, 8ágono, hay infinitos. Mientras que en el espacio sucede algo muy curioso, el espacio tridimensional, hay finitos poliedros regulares, ¿sí? Aquí todas las caras son pentágonos, esto es un poliedro regular. Y de hecho, Platón ya se dio cuenta de que no solamente eran finitos, ver que son finitos no es tan difícil. Hay que argumentar aquí algo con los ángulos, cómo se tienen que pegar para que la cosa se termine cerrando. Pero más difícil es ver que son 5. Platón se dio cuenta que eran 5, y este es uno de ellos. Ya podemos decir que es de los más interesantes. Entonces aquí yo les voy a dejar esto se los voy a mandar. Y hacen clic aquí y hay una charla muy buena de una colega de UNAM sobre poliedros regulares y la historia después de Platón, incluyendo Platón y de ahí para adelante. Muy buena. Entonces, simetrías de cosas. Aquí en este poliedro tenemos, por ejemplo, al centro de este pentágono puedo rotar en un quinto de vuelta y me queda igual. Eso es una simetría. En este vértice podemos rotar en un tercio de vuelta y me queda igual. Otra simetría. Y en la mitad de esta arista podemos rotar en media vuelta y me queda igual. Otra simetría. Entonces, todas esas son simetrías del pentágono y cuando la operación entre ellas es hacer una después de la otra, es la composición. Eso forma el grupo de simetrías del dodecaedro. ¿Ya? Entonces yo les digo, queremos pensar en simetrías de cosas y decirlo así porque queremos tener libertad sobre la cosa que llamamos cosa. Entonces ahí hay otro ejemplo. ¿Qué cosas? Entonces este niño, Galois, se le ocurrió que
uno podía considerar simetrías, no solamente de objetos geométricos, sino que de otras cosas, por ejemplo, un polinomio. Entonces, en la época de Galois, la gente andaba muy excitada tratando de encontrar fórmulas de las raíces, es decir, de los ceros de este polinomio, en términos de sus coeficientes. Y ustedes todos seguros conocen la fórmula para encontrar las raíces de un polinomio cuadrático. Pues, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, el mantra. ¿Sí? Entonces, en la época de Galois ya se conocía la raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, o sea, de polinomios de grado 2, 3, 4, y ya se sabía incluso que para grado 5 no existía una fórmula. No había fórmula, no hay fórmula como para grado 2, para grado 5. Y Galois fue más allá, él quería entender por qué en 5 sí, o sea, en 5 no, y en otros sí. Y a veces hay polinomios de grado más alto donde también se pueden expresar las raíces terminales. Entonces quería entender eso, tenía una duda, y tenía, además de una duda, una intuición. Entonces él hizo la buena definición. Él definió, no el grupo Galois, pero definió el grupo del polinomio. Nosotros le llamamos grupo Galois. Es el conjunto de las simetrías de sus raíces en los números complejos que dejan invariantes los coeficientes. Entonces, aquí hay un ejemplo, vamos a considerar este polinomio, y tiene 3 raíces, tac, tac, tac. Entonces, podemos, en 3 raíces, yo en principio podría tratar de permutar cualquiera de ellas, pero no puedo permutar cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí tengo el 1. El 1 no lo puedo mover, porque si muevo el 1, me está diciendo que este 1, que como coeficiente, no queda fijo. ¿Ya? Entonces, el 1 está fijo. No, el grupo de Galois deja fijo este 1 acá como raíz, porque quiero dejar fijo este como coeficiente. Y tengo las otras dos que sí las puedo permutar. ¿Por qué? Porque ellas son raíces conjugadas. Entonces hay una conjugación ambiente del plano complejo que deja invariante todos los coeficientes, porque los coeficientes son enteros, bueno, son reales, quedan invariantes por conjugación. ¿Ya? Ahí sí. Y el teorema, que no probó, pero la historia de Galois es apasionante, y en YouTube deben haber muchos videos muy buenos sobre ello. Hay una fórmula para encontrar las raíces del polinomio de x en términos de sus coeficientes, sí, solo sí, el grupo asociado es soluble. ¿Ya? No quiero definirles qué es soluble, pero lo importante para nosotros es que es una propiedad de los grupos, y que más encima es una propiedad que es fácil de chequear en un grupo finito. Un computador lo puede hacer, por ejemplo. Entonces, la historia de Galois es muy apasionante. Notar que murió a los 21 años y es uno de los personajes más influyentes de la matemática actual. Y aquí hay otro video, se los dejo aquí, sobre la prehistoria, como la historia de los italianos que andaban en búsqueda de estas fórmulas. Una historia muy entretenida que vi hace poco. Un video que está en inglés, pero bueno, hay que acostumbrarse. Aquí, otro personaje, uno de mis personajes favoritos, Arthur Cayley, que nos está diciendo cómo hay que pensar los grupos. Nosotros, en el curso de álgebra abstracta, me presentaron como profesor de álgebra abstracta. Solemos definir en la clase 1 los grupos como una lista de cosas, como una lista de axiomas, ¿ya? Algo largas de axiomas. Pero no es así como pensamos los grupos, y por eso los grupos hay que pensarlo así. Entonces, voy a hacer aquí una definición de fantasía. Vamos a decir que el grupo simétrico de un conjunto es un grupo de Cayley, definición. El grupo simétrico son todas las biyecciones bajo composición. Y vamos a decir que si yo tengo un subconjunto del grupo simétrico de X, que es cerrado bajo composición inversos, entonces, ¿qué es un grupo de Cayley? Y el teorema, que también funciona como definición, no tiene el año, un poquito después un par de décadas después de Galois, todo grupo es un grupo de Cayley. Es decir, todo grupo, cualquier definición que uno tenga del grupo, uno va a poder probar que es el grupo de simetrías de algo. ¿Ya? Ahí está, los grupos son siempre simétricos. Entonces mi historia, a ver, la historia, eso es, los grupos, la historia
la punta de mi historia empieza en 1882 con ese señor que es Poincaré. Poincaré andaba mirando grupos de simetrías de otras cosas, las cosas que le gustan a Sebastián, las ecuaciones diferenciales. Andaba mirando grupos de simetrías de ecuaciones diferenciales. Y estaba conversando con otra persona que andaba mirando las mismas cosas, que se llama Sophus Lie, un matemático noruego, Poincaré francés. Y Poincaré le dice a Lie, conversando sobre, dice, la historia de las matemáticas no es más que una historia de grupos. Y Lie, yo me imagino, algo sorprendido. Nosotros sabemos de esta chimuchina porque Lie le escribe a otro matemático, Klein, en una carta y le dice, oye, fíjate, Poincaré me dijo esto. Por eso nosotros sabemos esto. Entonces, fíjense, esto es un par de décadas después de que Galois medio que introduce los grupos, Cayley define los grupos, y ya este matemático Poincaré, que era alguien muy importante, es todavía muy importante, anda diciendo que toda la historia de la matemática es una historia de grupos. Entonces, ¿cómo puede ser eso? La matemática tiene milenios de historia y los grupos apenas un par de décadas. Entonces, en lo que queda de charla, quiero dar dos ejemplos que me imagino yo deben haber sido en parte lo que este señor tenía en su cabeza para tener una frase. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo que es muy bonito, que es seguramente lo que él tenía en la cabeza, porque es una de las cosas que a él le interesaba en particular. El ejemplo de la geometría. Entonces, la geometría clásica, aquí tenemos a Euclides con regla, compás, triangulito, etc. Entonces, la geometría de Euclides, la geometría clásica, es el estudio, podemos pensar que es el estudio de las formas que son invariantes por traslaciones y rotaciones. ¿Okay? Entonces, los teoremas en los elementos de Euclides son, mire, si usted tiene un ángulo aquí, entonces es igual al de acá, y la demostración es porque, mire, lo rota, lo traslada, y se superpone, son iguales. ¿Ya? Y Euclides, una de sus gracias es que, bueno, además de escribir miles de páginas, los elementos de Euclides, él compila casi todo el saber, voy a decir, o todo el saber geométrico de la época. Pero y más que eso, él, además de compilarlo y escribirlo y qué sé yo, y demostrar todo, logra reducir todo el saber de la época, geométrico de la época, a 5 postulados, o sea, a 5 axiomas. Todo el saber de la época se deduce a partir de 5 axiomas. Y son estos 5 que tengo acá. Dado 2 puntos en el plano, hay una recta que pasa por ello. Dado un segmento, hay una recta que lo extiende. Dado un punto y un radio, hay un círculo de ese radio. Y este de acá es invariancia por rotaciones de los ángulos rectos, y los rotos siguen siendo rectos. Y este es el más importante de todo para esta charla hoy día. Dado una recta y un punto fuera de ella, hay una y solo una recta que pasa por el punto y que no toca mi recta original. Una recta paralela. Dado una recta y un punto fuera de ella, existe una única recta paralela. Entonces, esto es hace más de 2000 años. Euclides escribe los elementos de Euclides, están en la biblioteca del departamento. Y la gente se empezó, yo no sé cuándo empezaron, pero ya a la altura del Renacimiento ya estaban fuerte pensando y sospechando que este último axioma, este último postulado, en realidad no hacía falta suponerlo, sino que se deducía de los otros 4. Y empezaron a aparecer demostraciones o argumentaciones de por qué este quinto postulado efectivamente se deduce de lo anterior. Aún así, la comunidad matemática o geométrica nunca quedó completamente convencida de ninguno de sus argumentos, y siempre alguno aparecía con un nuevo argumento, pero siempre habían algunas dudas, no, pero fíjate aquí, qué sé yo. En fin, hasta que, por allá por el 1800, empezaron a aparecer los rebeldes que decían, parece que no, parece que es independiente. Y eso empezó a calar poco a poco en la comunidad matemática, y Poincaré fue uno de los grandes propagadores de la independencia del quinto postulado. De hecho, este dibujito que tengo acá se conoce como el semiplano de Poincaré. ¿Ya?
Entonces, los matemáticos terminaron de convencerse de la independencia del quinto axioma cuando aparecieron modelos súper concretos de geometrías donde el quinto postulado falla, pero los otros 4 valen. ¿Ya? Entonces, si los otros 4 valen y el quinto falla, es que el quinto no se puede deducir los otros 4. Ahí está. Entonces, en esta geometría, ¿qué cosas son la gracia de esta geometría? Como el punto, lo importante, lo que se dieron cuenta la gente es que la noción de recta no la podía, no estaba definido que era una recta. Entonces, ¿qué es una recta? En este modelo, las rectas son semicírculos, como el que estoy describiendo aquí, que son perpendiculares a este eje. Entonces, déjenme ser más preciso, esto es una porción del semiplano complejo, la parte de arriba, y el eje del borde es el eje real. ¿Ya? Las rectas en este modelo van a ser círculos perpendiculares al eje real. Ahí hay uno, aquí hay otro que se me escapa, esta es una porción, esto sigue para acá, acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, déjenme pensar bien. Bueno, aquí tengo una recta, voy a poner bien lejos por aquí una recta, y aquí tengo un punto fuera de ella. Y aquí ven que pasa una recta que no intersecta mi recta anterior. Y aquí otra recta que tampoco alcanza a intersectar mi recta anterior. ¿Ya? Entonces, en este modelo, el quinto postulado no existe. De hecho, da una recta y un punto fuera de ella. Hay infinitas rectas que pasan por esta geometría hiperbólica plana. ¿Ya? Y así como podemos decir que la geometría clásica es el estudio de las formas que son invariantes por rotación y traslaciones, la geometría hiperbólica es el estudio de las formas que son invariantes bajo este otro grupo, SL2R, las matrices con determinante 1. Y aquí, en el plano R2 es simplemente sumar y O2 es su acción lineal natural. Aquí la acción es un poco torcida, no es la acción lineal natural. Aquí Z es un número complejo que está por aquí, y esto es una matriz de SL2, y la acción está definida así, que es lo que le hace, vamos a decir, la acción, que es lo que le hace, es eso. Y este grupo acá es el grupo de isometrías del plano plano, preservan las distancias euclidianas, y este grupo acá es el grupo de isometrías del plano hiperbólico, ¿ya? Preservan las distancias hiperbólicas. Entonces, cuando la gente ya puso una métrica concreta y las geodesias, ya quedaron todos convencidos. Hay geometría hiperbólica, el quinto postulado Euclides es independiente. Nos abrimos a considerar otros grupos como grupos de isometría, no solamente rotación y traslación. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer ejemplo. Este es una cosa muy profunda, ¿ya? Geometría hiperbólica. ¿Cómo nos abrimos a eso? Y el segundo ejemplo, más lúdico, es el ejemplo del chocolate. Esto es después de Poincaré. Entonces, yo supongo que todos habrán visto algo así, algún video. Este esquema lo que está diciendo es que si ustedes tienen un chocolate y lo parten por la mitad, por la mitad, por la mitad, y después rearreglan, les sobra un cuadradito. ¿Ya? Y bueno, y aquí nos incitan a repetir esto para tener infinito chocolate, así que tenemos infinita paciencia. ¿Ya? Ahora, todos los que hemos comido chocolate y hemos tratado de hacer esto, sabemos que en realidad esto no es verdad, no funciona, no es tan linda la vida. Si uno pesa el chocolate al principio y lo pesa al final, pesan lo mismo. ¿Ya? Todos conocemos la ley de conservación del chocolate. Esto no se puede hacer. ¿Ya? Esto es una ilusión óptica. Lo que pasa es que este cuadradito, en algún sentido, este rearreglo es como que lo saca el borde y está muy repartido. Nuestro ojo no se percata de aquello. Pero la gente, entonces esto no se puede, o es una ilusión óptica. No es que tengamos más chocolate al final que al principio, pero en los foros donde aparecen este tipo de cosas, dice, sí, eso se puede. Si hay un teorema que dice que se puede. Este es el teorema del chocolate de Van Agitarsky, que dice que si ustedes tienen una bola de chocolate, existe una partición finita
de la bola unitaria, eso le voy a decir bola de chocolate, tal que, una partición finita, tal que por movimientos rígidos, es decir, rotación y traslaciones, se puede reensamblar en dos chocolates del mismo porte. Es decir, se duplica el chocolate. Ay, caramba, entonces hay un teorema que dice que se puede duplicar y nuestra experiencia e intuición nos dice que no se puede. ¿Ya? Entonces, eso hace que ese shock hace que este teorema se le conozca muchas veces como la paradoja de Banach-Tarski, pero hay que insistir en que no es una paradoja, es un teorema, es verdad en el mundo matemático y no es verdad fuera de ella. En el mundo real no es verdad. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hermana el mundo matemático con el mundo real? Es que lo que está pasando es que los pedazos de Banach-Tarski no son medibles. Si fueran medibles, tendrían un peso. Y el peso es preservado por rotación y traslaciones y no puede pesar el doble al final. Porque siempre se preserva el peso. ¿Sí? Ley de conservación del chocolate. El truco está, o la salvedad está, en que los pedazos de Banach-Tarski no son medibles, a diferencia de esto de acá. Esto es partir por la mitad, eso siempre es medible. Cada pedazo, cada mitad tiene peso. Aquí no. Entonces, voy a un corolario. El corolario de ese teorema de Banach-Tarski es que no hay una medida en R3 que le dé peso a todas las partes de R3. Es decir, que esté definida sobre todos los subconjuntos de R3, bueno, que sea finita sobre el chocolate y que sea invariante por rotación y traslación. No hay una medida, porque si hubiera, no podría duplicar. ¿Sí? Y una observación, algo técnica, pero importante para lo que sigue, es que no existe tal medida, aun cuando solo supongamos que ella es finitamente aditiva. ¿Por qué? Porque el teorema parte la bola en un número finito de cosas. Entonces, ustedes en los cursos de teoría de la medida estamos acostumbrados a considerar medidas sigma aditivas. La unión de una cantidad numerable de cosas disjuntas es la suma de las cosas. ¿Sí? Unión infinita. Pero aquí uno puede relajar eso y solamente exigirlo para la unión de dos cosas o de un número finito de cosas. Lo mismo. ¿Sí? Eso es que sea finitamente aditiva. Y no hay una medida, el teorema dice que no hay una medida finitamente aditiva invariante por movimiento rígido. ¿Ya? Y aquí el shock es que en R y en R2 sí hay tal medida finitamente aditiva, invariante por rotaciones, ¿ya? Y traslaciones, y definida en todas partes. Entonces, eso es muy raro, porque eso me dice que no puedo hacer esta partición extraña de Banach-Tarski, no la puedo hacer. Esta observación al final me está diciendo que no puedo hacer, no existe una partición extraña del disco en R2, de modo que reensamblándolo es de dos discos. En R3 sí, en R2 no. ¿Ya? En R3 sí, pero en R2 no. Entonces, ¿por qué? Y de nuevo, entonces, insisto, como cuando aparece algo que no entendemos, hay que perseguir aquello. ¿Ya? Y esa es una de las cosas en donde ustedes se pueden desarrollar como matemáticos, es en la investigación. Y en la investigación hay que preguntarse y hay que perseguir sus preguntas. ¿Ya? Entonces aquí está von Neumann, bueno, aquí está Banach, Tarski y Banach, y aquí von Neumann que se preguntó esto, ¿dónde está la diferencia? Ahora, seguramente, yo no sé si les preguntó directamente a Tarski o no, pero si lo hubiera preguntado, Tarski habría sabido dónde está la diferencia. Porque en la prueba se ve, y vamos a comentar eso en un momento, se ve dónde está la diferencia. Pero von Neumann, que era mucho más joven, no se queda contento porque la respuesta de Tarski podría ser la hipotética respuesta, es algo técnico. Fíjese, aquí en la prueba aparece una cosa. Entonces, persigue su pregunta y hace una definición, y persigue después la definición. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la diferencia está en los grupos, ese es como un principio general, y aquí vamos a tratar de explicar una diferencia crucial entre
los grupos de movimientos rígidos de R3 y los movimientos rígidos de R2. ¿Ya? R3 o más, R2 o menos. Entonces vamos a denotar G sub n, el grupo generado por las traslaciones y rotaciones de Rn. El grupo de movimientos rígidos. Entonces, aquí hay un pequeño tecnicismo, es que G sub n se puede escribir así. ¿Qué quiere decir eso? Eso es el producto semidirecto entre Rn y On. Eso no es muy difícil, solamente quiere decir que Rn es un subgrupo normal de G sub n. En particular, puedo definir el cociente. Y lo que está diciendo esta notación es que cuando es normal y que cuando corto, me queda algo isomorfo a la rotación. Esa es la notación de esto. Entonces, no es muy importante. Lo que sí es importante y que se sigue de esto es que R2 y O2, y esto es importante, las rotaciones del plano, si roto y después roto, es lo mismo que roto y roto. Es un grupo abeliano. ¿Ya? Y por lo tanto, G2 es un grupo soluble, el mismo soluble de Galois al principio. Eso es que tiene un grupo abeliano, que cuando lo corto, me queda otro grupo abeliano, soluble. ¿Ya? Soluble, en general, es que se puede fabricar así como por peldaños abelianos. Tiene dos peldaños. Y en cambio, y esto es lo que sabía Banach, Tarski y von Neumann, es que las rotaciones del espacio no es abeliano. Y de hecho está muy lejos de ser abeliano. Entonces este es el teorema que digo que todos sabían. ¿Ya? Existen dos matrices de rotaciones, A y B, llamé, de rotaciones del espacio tridimensional, que no cumplen ninguna relación no trivial entre ellas. ¿Qué es eso? Y un ejemplo, aquí hay una relación que es no trivial. A, B, A a la menos 1, B a la menos 1. A y B, si yo fabrico el inverso, lo multiplico y que si yo hago eso, no me da la identidad. Fíjense que en O2, como es abeliano, esta relación siempre me da la identidad. ¿Sí? Porque es abeliano. Así que puedo conmutar y me queda, se me juntan el A con su inverso, el B con su inverso y me queda la identidad. Entonces O2 cumple esta relación y O3 no cumple esta relación. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir que no cumpla ninguna relación no trivial? Tal vez la mejor manera de definir qué es no trivial es apuntar qué cosa es ser trivial. Entonces una relación trivial es, por ejemplo, A seguido de su inverso. A seguido de su inverso siempre es la identidad en cualquier parte, para cualquier. Esa es una relación trivial, algo que vale siempre. Entonces, si una relación no trivial es algo que no contiene a alguien seguido de su inverso en ninguna parte. ¿Bien? Entonces, esta parejita A y B, si yo escribo cualquier palabrita en A y B y sus inversos, donde no aparece alguien seguido de su inverso justo, que me puedo cancelar, es una matriz, es una rotación no trivial, ¿no? Para cualquier palabrita. Y eso es lo que nosotros llamamos un grupo libre. No cumple ninguna relación. Es libre por eso, porque no cumple la relación. Está sujeto a relaciones. Es libre. ¿Ya? Entonces, el teorema puede decir O3 contiene un grupo libre. Y eso lo sabía Tarski, y eso se usa en la prueba de Tarski-Banach. Y O2 no contiene grupo libre. Entonces podríamos habernos contentado con decir, mira, no se puede porque O2 no tiene grupos libres y en la prueba hay que usar un grupo libre o usamos un grupo libre. Pero eso es una respuesta a nivel técnico, ¿sí? La prueba está apuntando a la prueba. ¿Qué nos dice que no haya un argumento más intrincado que sí haga una descomposición paradójica del disco en R2, ¿sí? Aun cuando no hayan grupos libres? Entonces, von Neumann se atreve a perseguir esa pregunta. ¿Por qué en R2 no? Y hace una definición. Ahora, él introduce la noción de promediabilidad. Yo no les voy a dar la definición de von Neumann, no es esta, pero les voy a dar una definición que es más entretenida, que es equivalente. ¿Ya? Vamos a decir que un grupo es no promediable si en él se puede crear chocolate espontáneamente. Entonces, y la observación, que es sencilla tanto en la definición en esta como en la de von Neumann, es que el grupo libre no es promediable. Podemos crear chocolate espontáneo. Entonces, para explicar qué es lo que quiero decir con
se puede crear chocolate espontáneamente y explicar esta observación, vamos a mirar este dibujito. Entonces, ¿qué es eso de poder crear chocolate espontáneamente? Entonces, ¿y qué es eso de que en el grupo libre sí se puede crear chocolate espontáneamente? Porque no es promediable. Así que en él sí se puede crear. Sí hay creación espontánea de chocolate. ¿Ya? Entonces, veamos. Ese dibujo de ahí es lo que nosotros llamamos el grafo de Cayley del grupo libre. Ya, el mismo Cayley del principio. Entonces, ¿qué? Un grafo, hay que decir quiénes son los vértices y quiénes son las aristas. Los vértices de este grafo son todos los elementos del grupo libre en A y B. ¿Ya? Entonces, los elementos del grupo libre son simplemente palabritas reducidas, que no aparece alguien si es inverso. Y dos palabritas están unidas por una arista. Si hay un generador, los generadores son A, B y sus inversos, tal que multiplicado por la derecha me da la otra palabrita. Entonces, veamos concretamente. E es del neutro, es la palabra vacía, B está arriba, A está acá. Y pegado a A está A cuadrado, aquí, A cubo, etc. Y puedo ir para arriba también. A B o A, B a la menos 1 hacia abajo. O hacer A, B, A a la menos 1, B a la menos 1, y no vuelvo a limpiar. ¿Ya? Todos los vértices están puestos ahí, y este es un grafo que es un árbol. La única manera de ir a un sitio cualquiera y volver al origen es devolverme por el mismo camino. No hay ciclos. Y es un árbol, además, que es infinito. Aquí no me cabe el árbol entero, pero eso, por eso las aristas como que las vamos achicando para que entren todas geométricas. Entonces, ahí está, ese es el grafo de Cayley del grupo libre, y ahora veamos por qué en ese mundo arbóreo hay creación espontánea del chocolate. Entonces hagamos el siguiente ejercicio mental. Supongamos que en cada vértice hay una persona que tiene un cuadradito de chocolate. Todos los vértices hay una persona con un cuadradito de chocolate. Y E da una receta. Convence a sus conciudadanos de efectuar el siguiente movimiento. Les dice a sus vecinos, denme su chocolate. Entonces E tenía 1 y le dan 4, quedaría con 5. Pero además le dice, la cosa no termina ahí, usted haga lo mismo con sus vecinos, que no soy yo. Entonces A le dice a sus vecinos, miren, E nos mandó a que ustedes me den su chocolate. Entonces A pierde su chocolate, pero llega a 3 chocolates. A B lo mismo, pierde su chocolate, pero llega a 3 chocolates. A cuadrado lo mismo, pierde chocolate, llega a 3 chocolates. Entonces, si ustedes seguro ya se convencieron, todas las personas le pasan el chocolate y reciben 3 chocolates. Hay creación espontánea de chocolate, ¿ya? Eso es que el grupo libre o este arbolito es no promediable. Es no promediable, ¿ya? Y la prueba del teorema de Van-Stark usa que esto no es promediable, y falta mucho para poder es algo técnica, pero bueno, esto está en el corazón de la prueba. El grupo libre vive en el grupo de rotaciones tridimensionales, y se puede hacer este truco. Y el teorema de von Neumann, que es difícil, es que los grupos solubles no son promediables. No puedo crear, no hay una manera de crear espontáneamente chocolate. Entonces, no sé si hay alguien en la audiencia que le suene esta receta que ideada por E, es lo que nosotros en el mundo real conocemos como estafas piramidales o esquemas piramidales. Alguien me trata de convencer que le pase plata, y que yo al mismo tiempo convenza al menos 2 personas de que me pasen plata y que ellos hagan lo mismo. Entonces, ese esquema piramidal en la vida real es una estafa, porque no es verdad que todos vayan a ganar, a pesar de que cuando a mí me han tratado de convencer, me dicen, no, esto funciona, al final todos ganan. No es verdad. Aquí la gente del borde eventualmente se queda sin gente a quien pedirle. Aquí, en cambio, como el árbol es infinito, todos ganan, ¿ya? Este es un mundo donde los esquemas piramidales no son estafas.
Y, y entonces, para terminar, von Neumann tenía una pregunta, von Neumann persigue su pregunta, von Neumann hace una definición y von Neumann persigue su definición y él testea su definición poniéndose en distintos contextos donde dice, mire, aquí usted no va a poder hacer paradoja del estilo Van Statsky y en este otro contexto, mire, aquí hay un grupo libre, así que sí va a poder hacer paradojas del estilo de Van Statsky. Ese es el fin de mi historia de grupos. Pero para terminar, quiero terminar con dos invitaciones. La primera es una invitación para que visiten la página web del doctorado. Las postulaciones al doctorado 2022 están abiertas hasta hoy día. ¿Ya? Ahora yo les puedo soplar que nosotros, el comité se va a reunir el miércoles, así que si la mandan hoy día o mañana, todavía las vamos a recibir. Aquí les dejo el link del programa y un video sobre el programa. ¿Ya? Es el póster. Y una segunda invitación es que los viernes por la tarde, bueno, los viernes el departamento está abriendo, ustedes pueden pedir que le habilitemos espacio para que vayan a trabajar, y los viernes por la tarde hacemos un seminario, ¿ya? Justo este viernes va a hablar Sebastián Valviri sobre grupos autosimulables, coincidencia. Si quieren ir, me pueden escribir a mí y vemos cómo se hace de manera formal de tener los cuidados necesarios por el COVID. Claro. Eso sí que ahora sí es todo. Muchas gracias.